Estamos en línea ya con Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, amigo de la casa en Radio Infinita en esta jornada de elecciones. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenos días. Hola, Juan Manuel Matías, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Primera pregunta. Mi primera pregunta es si te acordabas de una elección en donde en primera vuelta estuviéramos debatiendo quién se mete segundo al balotaje. Yo la verdad no. Estoy mirando hacia atrás de una elección en donde haya existido la genuina duda, entendiendo además que hubo algunos cambios en el sistema durante el último tiempo, de cuál es el segundo lugar, a pesar de que las encuestas constantemente hasta antes de la veda mostraban un nombre, igual como que ha quedado dando vueltas que podría haber alguna sorpresa el día de hoy. ¿Tú te acuerdas de una situación similar desde el retorno de la democracia? Efectivamente, tal como tú dices, es una situación bastante inédita. Quizás la única elección comparable, aunque hay diferencias significativas, es la última, la del año 2021, porque esa fue la primera elección en la cual tuvimos este auge de los nuevos bloques o grupos políticos, o dicho de otro modo, en la cual se hizo manifiesto que tanto la centroderecha como la centroizquierda tradicional ya no tenían necesariamente la hegemonía o la primera posición de sus propios sectores. Luego, quizás la otra comparación que uno podría hacer es cuando irrumpe tempranamente Sebastián Piñera y desplaza a Joaquín Lavín, pero claro, buscando similitudes, la verdad es que cuesta encontrarlas justamente por lo que ustedes estaban comentando, porque estamos llenos de factores novedosos que hacen de esta elección una situación bastante distinta a las anteriores, comenzando por la irrupción del voto obligatorio, por la reinstauración del voto obligatorio, y además por la característica propia que ha tenido esta campaña, que a lo largo de los últimos meses ha mostrado cómo los candidatos que parecen estar bien posicionados luego van aparentemente perdiendo esa posición, siendo obviamente el ejemplo más notorio de ello el caso de Evelyn Matei. Ahora, Claudio, muchos han planteado de lado y lado, me refiero si esto lo miramos más bien binariamente, ¿no? Porque el país hace rato que no es necesariamente tan binario, que tienen temor o confían, dependiendo de quién lo mira y cómo lo mira, que se repita el escenario del 2021. O sea, el temor, por ejemplo, de la derecha es que se vuelva a imponer la izquierda en segunda vuelta, o la confianza de la izquierda precisamente es que logre abrochar un triunfo en segunda vuelta, más allá de lo que digan las encuestas. Y sin embargo, como bien estás recordando tú, aquí hay varios elementos que son bien diferenciadores, partiendo por la cantidad de personas que van a ir a votar, porque esta es una votación obligatoria, cosa que no ocurrió el 2021, o sea, estamos hablando prácticamente de 6 millones de nuevos electores, ¿no? Tenemos... Efectivamente, la situación del voto obligatorio, la reinstauración del voto obligatorio, primero, puntualmente a propósito del plebiscito del año 2022 y después de manera definitiva desde 2023, para las siguientes elecciones, lo que ha generado es que sea muy difícil comparar las distintas elecciones hacia atrás y vuelve particularmente, digamos, es complejo asumir de que una segunda vuelta en las circunstancias actuales va necesariamente repetir el patrón de lo que fue el año 2021. A eso hay que agregar además que el contexto político y el momento social del país en la elección actual en comparación con la del 2021 es bastante diferente. El año 2021 estábamos probablemente en el peor momento de la derecha, lo que ha sido o las derechas, lo que ha sido la última década. El gobierno de Sebastián Piñera estaba particularmente golpeado. La elección de convencionales, la verdad es que había dejado a ese mundo político en una situación muy diezmada, y en cambio ahora más bien los distintos factores de coyuntura, no solo el voto obligatorio, lo que en principio favorecen es una alternancia en el poder, tanto desde aquel votante obligado que mira esto con recelo, que está cansado de la política tradicional y que incurre en el llamado voto castigo, hasta las dificultades que han experimentado las izquierdas a nivel electoral desde el año 2022. Si uno mira los distintos elementos que están rodeando esta elección, en principio todo indica que debiéramos tener en segunda vuelta un triunfo opositor, aunque por supuesto que eso que en apariencia es así, también se modifica según quién sea el candidato que llegue a la segunda vuelta. Por decirlo en simple, si es que llegara a darse una sorpresa mayúscula hoy día y la erupción de Johannes Kaiser se tradujera en que él pasa a la segunda vuelta, ahí efectivamente la situación se vuelve particularmente cierta. Estamos en este especial de estas elecciones 2025. Matías de la Maza. Seguimos conversando con Claudio Alvarado, director del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, me quedó dando vuelta una idea que dijiste a propósito del mal momento en el que estaba la derecha para la elección anterior.
¿no? Que podría ser y probablemente va a ser recordado como el peor momento de la derecha desde el retorno a la democracia. ¿Este sería uno de los mejores, si no el mejor, entendiendo la gran cantidad primero de candidatos de oposición, de distintas derechas que hay y lo mucho que podrían sumar en esta primera vuelta? Efectivamente, hoy día estamos en un momento que, al menos en principio, al menos en apariencia, resulta sumamente promisorio para las distintas derechas. Es un momento muy expectante porque, por un lado, se anticipa una posibilidad que no está garantizada y hoy día en la noche la vamos a saber, pero al menos según distintas encuestas y proyecciones se anticipa la posibilidad de que la oposición en su conjunto obtenga una mayoría en la Cámara de Diputados. Además está el hecho que ya estábamos conversando, ¿cierto?, de los candidatos presidenciales muy bien posicionados y en un contexto país que en principio favorece la alternancia. Entonces, mirado desde lejos, por decirlo así, todo anticipa que este sea un muy buen momento para la oposición, pero ahí quizás justamente reside el principal desafío que van a enfrentar las distintas derechas, y es que estos resultados se anticipan, es que estas proyecciones se consolidan, porque administrar mayorías es difícil y gobernar ya lo sabemos que se ha vuelto particularmente complejo, y esos desafíos van a traducirse en algo muy inmediato, que es una necesidad de colaboración y trabajo conjunto de cara a la segunda vuelta, que, digámoslo así, se ha visto al menos dificultada producto de las distintas rencillas, dime y direte, y dificultades justamente de colaboración, que también han anticipado las últimas semanas. Entonces, es un momento que si bien se anticipa y se muestra muy promisorio para la oposición, al mismo tiempo va a poner a prueba hasta qué punto este sector político, este conjunto de grupos políticos de derecha y centro-derecha son capaces de trabajar juntos para estar a la altura de las expectativas que la población parece estar depositando justamente en las derechas. Antes de que se iniciara la veda de las encuestas, Claudio, el resultado parecía ser que lo que se esperaba era Janet Jara en primer lugar, José Antonio Kast en el segundo lugar, de ahí hay variaciones que pueden ir del tercero al quinto. Para ti, cualquier nombre que se ubique en el balotaje que no sea José Antonio Kast dentro de la oposición, ¿marcaría una gran sorpresa dentro de esta elección? Sí, la verdad es que sí, porque si bien sabemos que las encuestas se equivocan, y hemos tenido ejemplos en el pasado, también lo cierto es que en Chile las encuestas en general han acertado en los grandes números, al menos en las tendencias más significativas. Llevamos varios meses con José Antonio Kast, si bien mostrando una ligera tendencia a la baja, llevamos varios meses, digo, con él ubicado en lo que sería la segunda vuelta. Entonces, tanto si Evelyn Matei lograra repuntar, como si Johannes Kaiser consolidara una irrupción que no solo lo ubicara en un tercer lugar, sino que además lo llevara a pasar el balotaje, en ambos escenarios estaríamos en presencia de una sorpresa, me parece, no solo para el público en general, sino también para lo que uno pareciera observar que espera el propio mundo de la oposición. Pero claro, en cualquiera de los tres escenarios van a existir desafíos de trabajo conjunto, con distinta magnitud, con distinto énfasis, pero me parece que ninguno de los escenarios libera a la oposición el desafío que comentábamos a propósito de la pregunta anterior, solo que son particularidades bien diferentes. Si fuera el caso de Johannes Kaiser, eso sería realmente un golpe a la cátedra. Si fuera el caso de Evelyn Matei, bueno, sería una sorpresa dado lo que ha ocurrido en los últimos meses, dadas las tendencias que también comentábamos recién, pero por decirlo así, tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast, cada uno con sus virtudes y sus defectos, me parece que están en principio mejor posicionados para convocar al resto de las derechas. Si fuera el caso de Johannes Kaiser, eso abriría un mundo nuevo que hasta ahora, la verdad, no se ha vislumbrado, más allá de la erupción de Kaiser la última semana. Ahora, por lo mismo, y volviendo, Claudio, a lo que Matías te preguntaba antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, el solo hecho de que se genere esta sensación de incertidumbre, porque el resultado después nos va a demostrar si realmente existió o no, si hay ahí una disputa muy voto a voto respecto de quién pasa a segunda vuelta junto a Janet Jara, el solo hecho de que se haya instalado en la derecha esta triple competencia y que por el lado además aparezca la figura de Franco Parisi, también, sin embargo, se convierte en un hecho inédito, ¿no? Sin duda, tú tienes toda la razón, Juan Manuel. O sea, el cuadro actual es inédito por varias razones. Poníamos el acento hace algunos minutos en las razones o explicaciones de contexto del momento político, pero luego se nos mira a los actores, es un nivel de dispersión que tiene elementos positivos, como se dice coloquialmente, pareciera agrandar la torta, pero al mismo tiempo aumenta las tareas y los retos del día siguiente desde el punto de vista de la coordinación, de ser capaces de dejar al lado las diferencias y trabajar en conjunto a partir de quién pasa segunda vuelta.
Y también revela, junto con poner sobre la mesa esos desafíos, también revela, bueno, hasta qué punto la oposición se ha venido fragmentando y no ha sido capaz hasta ahora, hay que ver si un eventual gobierno lo consigue, pero no ha sido capaz hasta ahora de darle una mayor continuidad, una mayor unidad a lo que fue probablemente el hito político que anticipa el cuadro actual. Si uno se pregunta cuál es el hito político que en los años recientes fue dibujando el escenario que hoy día estamos viviendo, bueno, fue el apruebo rechazo del año 2022. Con ese minuto, cuando la aprobación del presidente Boric se acopla a lo que fue el apruebo, el momento en que la izquierda, que parecía ser o creía ser mayoritaria, en realidad se confirma que no lo era con este voto obligatorio y con el tipo de ideas que estaba promoviendo. Y bueno, ese fue el hito que también catapulta a la oposición a tomar conciencia de que en este nuevo Chile, en este nuevo cuadro, puede ser mayoría. Pero claro, es una opción binaria en la cual no había muchas dudas. Poner de acuerdo en cambio a 3 o 4 actores diferentes es mucho más complejo, es mucho más difícil, y la oposición hasta ahora ha tenido una relación conflictiva entre sus distintos liderazgos. Hoy día se confirman los pronósticos, ya hay un nombre de oposición en segunda vuelta, con además posibilidades ciertas de llegar a la moneda. Va a llegar el minuto de que la oposición sea capaz de, como decíamos recién, dejar de lado sus diferencias, trabajar en conjunto y bueno, mostrar al país de que en realidad este sector está a la altura del orden, de la seguridad, de la gobernabilidad, de la estabilidad que sus líderes prometen, en comparación con la izquierda, digamos, que tienen buenos argumentos para hacer creíble esa promesa, pero que llegado el minuto de ejercer el poder es cuando realmente se prueban las cosas. Como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. La oposición ha sido muy dura en sus críticas al gobierno actual, insisto, con motivos razonables, esas críticas no surgen de la nada, pero si esto se consolida, si los resultados se dan favorables a la oposición, ese va a ser el minuto en que va a tener que probarse hasta la altura. Ya, y ahí está el gran desafío, sin embargo, también para la oposición, porque la oposición es cualquiera que no es parte del gobierno, ¿no? Pero tenemos distintas sensibilidades, corrientes dentro de la misma derecha, y el Partido de la Gente probablemente, dependiendo de cuántos parlamentarios logre elegir, también va a transitar por un carril propio para diferenciarse en términos de identidad. ¿Cuánto de esa dispersión, atomización, balcanización o el nombre que le queramos poner podría complicar a la derecha? Que en la foto la puede mostrar más o menos de un mismo color, digámoslo así, ¿no? El típico azul, ¿no? Para la derecha, pero que cuando uno le hace doble clic a ese mapa, en estricto rigor se encuentra con que son distintas sensibilidades y que no necesariamente van a actuar unidos, ¿no? De hecho, las oposiciones a este gobierno actuaron muy fragmentadas también durante esta administración, al punto de que no lograron aprobar ninguna acusación constitucional contra ningún ministro, por ejemplo. Exactamente. Yo distinguiría, ante la pregunta yo distinguiría entre dos momentos. Está el momento de la segunda vuelta, que es un periodo muy breve, ¿cierto?, entre el escenario que se abre mañana hasta el día del balotaje presidencial. Ese es un primer momento corto, pero obviamente muy intenso y muy relevante políticamente. Luego viene un segundo momento, que es el diseño del eventual nuevo gobierno en el caso de que se confirme el triunfo de la oposición. En el primer momento, respecto al primer momento, a mí me da la impresión que al ser una opción tan distintiva, tan polarizada entre una candidata continuidad al gobierno actual del Partido Comunista versus un actor opositor relevante, ahí me da la impresión de que ya sea que pasaran Evelyn Matei o José Antonio Kast, en ambos escenarios vamos a observar a la inmensa mayoría de los actores políticos, a los liderazgos y a los partidos, o bien jugados derechamente por la opción que pase, o al menos dejando muy en claro que jamás estarían con Janet Jara. Si pasa Johannes Kaiser, yo creo que el cuadro se enreda un poco, pero grosso modo es un momento que a la oposición en los grandes números no le costaría ordenarse. Otra cosa distinta es lo que ocurre en el segundo momento, lo que ocurre a la hora de formar un eventual gobierno, porque ahí me parece que se va a hacer más claro lo que tú dices respecto a las distintas sensibilidades de los distintos actores. Si pasara Evelyn Matei, dado por cómo ha sido la campaña, da la impresión de que su eventual gobierno, ella no tendría demasiado interés en incorporar a los actores de las llamadas nuevas derechas. Si pasara José Antonio Kast, a mí me parece que ahí, dado lo que han expresado sus propios liderazgos y la necesidad que tendría de mayores equipos de cuadro, yo observaríamos un esfuerzo por incorporar actores de Chile Vamos, al menos de Israel y la UDI, pero obviamente Evópoli, Amarillo y Demócratas no se van a sentir cómodos, no están en su horizonte, al menos en el corto plazo, formar parte de un gobierno de José Antonio Kast. Y todo esto va a tener un correlato desde el punto de vista de los desafíos en cómo se administra la eventual mayoría parlamentaria, que va a reflejar esta fragmentación de la que venimos conversando. Entonces yo
Yo, raya para la suma, diría que lo que va a ser el futuro gobierno es una incógnita. Vamos a observar desde el principio, que se lo confirma el triunfo opositor, insisto, una situación que va a exigir mucha negociación, mucha articulación, mucha generosidad de los distintos actores, pero donde desde luego no se va a mantener la claridad que me parece observaríamos en la segunda vuelta, en que antes Janet Jara no van a haber muchas dudas, yo diría, ni al menos desde el punto de vista del voto, ni la UDI, ni el RN, ni el Evópolis, e incluso el Amarillo y Demócrata, al menos me da la impresión que ellos dejarían claro que jamás votarían por Janet Jara, dado lo que significa para esos partidos la continuidad del gobierno actual y además la militancia comunista de la candidata. Yo así veo el escenario distinguiendo esos dos momentos diferentes. Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, del IES, muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana en jornada de elecciones. Durante la semana vamos a seguir conversando porque ya vamos a tener los resultados en mano. Pues de momento que sea un buen domingo. Gracias, Claudio. Igualmente, gracias a ustedes, Juan Manuel y Matías. Hasta luego.